Ahora sí en línea a Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria. ¿Nos escuchás, Sergio? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un gusto tenerte, fue un suplicio, esto de las comunicaciones telefónicas viene muy complicado. Bueno, junto a mí sabés que está Leopoldo. Hola Leopoldo, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Sí, para mí más, yo estoy más contento porque si no iba a tener que hablar solo como 15 o 20 minutos. Pero bueno. Te ahorré 5. Me ahorraste algunos, sí. A ver, yendo de menor a mayor. Primera, no digo que, porque lo que te voy a preguntar no es que sea menor, pero menor en el tamaño del tema. Digo, ustedes en estas horas, me refiero al gremio bancario, ¿lograron una nueva recomposición salarial? Sí, es parte del acuerdo. Cuando nosotros firmamos el acuerdo en el mes de abril, que fue justo previo al 1 de mayo y demás, que terminó de madrugada la negociación, logramos introducir una cláusula que establecía que el sector empresario se comprometía a garantizar el poder adquisitivo del salario toda vez que la situación económica cambiara los puntos acordados dentro del acuerdo, ¿no? En definitiva es como una cláusula gatillo disfrazada, digamos, no sé cuál sería el término, pero fue un reconocimiento de que esto se iba a arreglar y había un compromiso. Bueno, está claro que la inflación va a llegar al 15 ahora en el mes de junio, así que, o los primeros días de julio, así que decidimos avanzar con un 5% más, que lo firmó la Cámara de EVA, y vamos a pedirle, ir ratificando de vuelta, que sigue plenamente vigente y que en la medida en que haya nuevas modificaciones se va a volver a modificar el salario, ¿no? Pero un 5% más. Nosotros habíamos arrancado el año en enero percibiendo un 4,42 por la cláusula gatillo que teníamos del año anterior, porque en noviembre y diciembre había pasado la inflación en el acuerdo. Le agregamos el 15 y ahora un 5% más que lo firmó la Cámara de EVA de Bancos Nacionales, que es a partir del 1 de julio. O sea que hasta hoy están en un 24 más o menos. Sí, un poquito más, pero lo que el acuerdo este año sería un 20, lo otro venía de la cláusula gatillo anterior. Sí. En términos efectivos de plata sí hemos recibido un 24,42 más entre lo que fue el acuerdo del año pasado y lo que un bancario cobra hoy. Todavía nos falta lo que supere la inflación de 20 puntos. Cuando supere 20 nos sentaremos a discutir lo que falta. Sí, desgraciadamente nos falta mucho. No, seguramente vamos a estar por encima de ese número que estamos manejando hoy también. Sí, porque además todo... Lo bueno es que está esta cláusula que permite activar esa discusión. Claro, sí. Sí, todo hace prever, bueno, junio va a ser un mes de altísima inflación, si nadie se tienta con toquetear nada, y seguramente por la evolución de los precios mayoristas, me parece que junio, julio, agosto, septiembre van a ser meses también de inflación muy alta, ¿no? Bueno, es que hay un arrastre de inflación por la devaluación, ¿no? El dólar pegó un salto grande y eso va a impactar en los precios, eso está claro. Y además, yo advierto y digo, tengamos cuidado con el precio de las tarifas, porque si las tarifas tienen un fuerte componente en dólares, el tarifazo salvaje que metieron desde febrero acá lo van a repetir seguramente, porque lo hicieron con un dólar de un precio que no es el dólar que tiene hoy ni que va a ser el precio del dólar a fin de año, ¿no? No, seguro. Bueno, ahí han confirmado o ratificado que las tarifas este año van a seguir aumentando y están discutiendo a ver cómo siguen para adelante, porque esto que vos decís es cierto, las tarifas están dolarizadas. Si no le encuentran un límite, tanto en materia de servicios públicos como combustibles, esto puede dispararse hasta el infinito. Sí, bueno, uno cuando lee el memorándum que firmaron con el fondo se da cuenta de que aquí no terminó la crisis, ni la estampida de precios, ni el valor del dólar, ni nada de eso, muy por el contrario. Creo que el acuerdo con el fondo lo que hace es pedir plata para garantizarle a los inversores el pago de los intereses de la deuda y nada más. Si lees el programa, que te he escuchado el análisis que hace, está claramente que todas las cosas son reducción de esto, reducción de esto, reducción de esto. Si vos reducís la economía, reducís el volumen de la economía, reducís los salarios, va a llegar un momento en que con qué vas a pagar lo que te prestaron, ¿no? Porque vos con esa plata estás pagando intereses y no reactivando la economía. A la economía le metes ajuste, a los trabajadores le metes ajuste y la plata la seguís sacando. O sea, va a seguir habiendo una fuga de dinero para afuera
para pagarle a los acreedores externos mientras la economía decae. Si la economía decae y tiene menos recaudación, ¿con qué le vas a pagar? Es un círculo vicioso en el que han entrado, me parece, y peligrosamente, ¿no? Así es. Digo, todo esto es lo que seguramente empujó finalmente a tomar la decisión de un paro general que, bueno, ustedes, la bancaria, la Corriente Federal venían reclamando ya hace mucho tiempo. Bueno, pero bueno, finalmente, digo, se llegó a esta decisión. ¿Cómo ves el paro del lunes? ¿Qué significado le das? ¿Cómo se sigue? Lo primero es, por lo menos, no celebrar, pero sí acordar que ha sido una buena medida tomar la media fuerza. Segundo, están ejerciendo presiones en muchos sectores empresariales. Yo te doy en mi actividad, le están poniendo tráfico, combi, pago de remise a los trabajadores, inclusive el Banco Santander pone una línea confidencial para que se hagan denuncias, ¿no? A los trabajadores o a aquellos que por asamblea o lo que sea, dejan entrever que siempre tiene una línea de denuncias confidenciales, ¿no? Después de sacar un comunicado donde le dicen a la gente que tiene que ir a laburar, que es un día más, que es el banco el que le da su sustento y que si el banco no funciona no genera negocio, etcétera, 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 le ponen a disposición todo y terminan hasta con un número confidencial de denuncias para cualquier problema u obstáculo que tengan para ir a trabajar, lo cual tiene una actitud delatoria, persecutoria, no sé cómo decirle. Y además violatoria de la Constitución y el derecho de huelga. Sí, claramente. Bueno, no hay novedades en el Banco Santander, pero lo que digo puntualmente es que van a haber muchas presiones para que vaya mucha gente a trabajar y quizás muchos vayan porque pierden el día o pierden el presentismo, pero en el fondo subyace una sensación de bronca y de protesta de la gente. Si no, no se estarían llenando las calles como se llenan, si no, no se vaya a efectivizar la medida como se va a efectivizar, que creo que va a ser efectiva. Va a estar muy bien que haya adherido el transporte como ha adherido y esto va a acompañar fuertemente la medida. Creo que va a ser una medida importante, fuerte. Ojalá el gobierno presuroso, como salió a darle respuesta a los mercados cuando le pidieron que subieran la tasa al 40 para no irse al dólar, la tasa la elevada al 40, le dé respuesta a los trabajadores también, ¿no? Sí, digamos, no estamos todos muy esperanzados en ese sentido, pero es lo que debería suceder, de lo que debería ocurrir. Pero como vos bien decís, ellos le hablan solo a los mercados, a la sociedad no le hablan nunca. Mirá que esos días hubieron, en este último mes y medio, han transitado más de 2 millones de argentinos por las calles de acá de la capital, por lo menos protestando. Marcha federal, compañeros de los movimientos sociales, los maestros, los portuarios, etcétera, etcétera, ¿no? El 25 de mayo. Y sin embargo el gobierno se mostró impasible ante esto, pero los mercados le pegaron un zamarrón y salieron corriendo a hacer todos los deberes que le pidieron los mercados. Vayan al Fondo Monetario Internacional, paguen los intereses de la deuda, suban la elevada al 40, libre flotación del dólar. Bueno, creo que eso también le saca las piolas a la careta y se ve el verdadero rostro del gobierno, y esto muchos argentinos lo empiezan a ver, y quizás muchos argentinos votantes que no tengan a lo mejor el temperamento y la intensidad que tenemos aquellos que nos opusimos del primer día a este gobierno sabiendo las políticas, pero empieza a haber una actitud crítica hacia el gobierno que se expresa en malestar, en movilización en la calle, y también se va a expresar seguramente en las medidas fuertes del lunes. Sin querer anticipar etapas, bueno, la medida de fuerza del lunes yo también creo que va a ser muy potente, me parece que es una herramienta, una posibilidad que se le está brindando a mucha gente, y en esto coincido con vos, incluye votantes de Cambiemos, de decir, bueno, hasta acá llegamos. Yo vi unos afiches de la asociación bancaria que decían basta, y me parece que esa es la opinión que predomina, decir, bueno, muchachos, basta, hasta acá. Sí, a veces nuestro secretario de prensa es bastante ingenioso con los afiches, pero era la expresión que nosotros interpretamos de muchos compañeros nuestros, inclusive vos sabés que nuestra base, por el efecto del impuesto a la ganancia y la promesa que terminó siendo incumplida, seguramente nuestra base votó mucha gente a Macri, no tengo duda de eso, ¿no? Y vos vas por las asambleas, por los pasillos de los bancos, los compañeros dicen basta con estos tipos, cómo están manejándose, nos quieren pisotear, no cumplen lo que dijeron, no controlan los precios, la tarifa cada vez más alta. Entonces,
Si vos tomás en cuenta lo que sale un alquiler, una boleta de gas, la luz, la despensa, y movilizarte hasta el trabajo, te consumió el 65% de tu salario y te quedó el 35% para ver qué podés hacer para llegar a fin de mes comiendo. Entonces, cualquiera, por más votante que sea, en algún momento piensa en función de la realidad que tiene y no en función de lo que le ofrecieron electoralmente. Bueno, está claro que no va a cumplir sus promesas el presidente ni de pobreza cero, ni de que los trabajadores no pagarán ganancias, ni de reactivar la economía. Inclusive tengo mis serias dudas sobre sus promesas de transparencia, porque veo más funcionarios del gobierno unidos a corporaciones que son las que obtienen los beneficios, y habrá que ver el día que se vayan del gobierno si no terminan enjuiciados o peor enjuiciados que los gobiernos que se van yendo y la justicia los enjuicia después, ¿no? O los sanciona. Sí, algo de eso va a ocurrir inexorablemente. Mucha gente en la Argentina creyó que en el pasado que tenía impunidad y finalmente no la tuvo. Está lleno de ejemplos en ese sentido. Vos sabés que ahora que hablábamos del secretario de prensa y de su capacidad para sintetizar consignas, yo ayer mientras recorría la ciudad en auto, que iba de un lado para el otro, veía los afiches, estos que definían con la palabra basta, que me parece muy piola, pero como tengo unos cuantos años más que vos, me acordaba de una consigna de un tronco común que tenemos, que es el radicalismo. Hace muchísimos años, allá por el año 60, sacó una consigna... Bueno, no había nacido yo. Sí, bueno, no, tampoco te tires tanto. Allá por el año 60, es cierto. Salió una consigna que decía, párelos, son la lacra social de este pueblo bueno y tranquilo. Es una consigna vieja, digamos. Es muy larga para esta época. Para los tiempos de la comunicación social de hoy, larga. Claro. El párenlo hubiera alcanzado. Claro, con el párenlo hubiera alcanzado. Pero bueno, pero esto le agregaban, son la lacra social de un pueblo bueno y tranquilo. Y les cae más o menos. Che, nosotros teníamos una ficha ingeniosa en una época también de los 90 que eran banco de suplente con pantalones cortos y botines de fútbol y para arriba traje bancario y decía no te quedes en el banco, estaría en la calle. Bueno, a ver, ¿cómo viene encaminándose el confederal de CGT? Creo que estaba previsto para el 22 de agosto, veo que hay reuniones por allá, por acá, todo me parece sano, pero... Sí, hasta ahora no hay ningún acto útil, como dijeron los abogados, como para que ese congreso se realice. No hay convocatoria al confederal y obviamente el confederal es el que convoca al congreso. Han habido expresiones de los dirigentes importantes que conducen la CGT hablando de esto. Acto útil todavía no hay. Y sí, en el medio hay conversaciones en todos los sectores. Creo que en definitiva todos aspiramos a una unidad lo más amplia posible, pero con fundamento y con proyectos, no una unidad de pegoteo para juntarse a ver quién es el secretario general y quedarse con ese honor que es nada más que para cubrir el marxismo cuando no hay proyectos atrás, ¿no? Claro. Acá hay que discutir cuál es el proyecto de la CGT, cuál es su capacidad para modificar la realidad de las políticas que impone el gobierno, y en caso de que el gobierno no las quiera modificar, cuál es su capacidad de lucha para volcar en la calle, en la calle, el malestar de la sociedad, de los trabajadores, y cuando digo trabajadores con trabajo y sin trabajo, por eso creo que las organizaciones populares como CEPEP y demás tienen que estar incluidas dentro de la CGT, y definir, primero definir un plan, un programa y un plan que tiene que tener la CGT, y si no, definir un plan de lucha hasta que cambien las políticas. Seguro. Bueno, hoy más que nunca hace falta un proyecto de país, porque lo que está en riesgo es precisamente el país. Además, vos fijate que con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hemos cedido herramientas de política económica que pasamos a manos del Fondo Monetario, la política cambiaria, la política fiscal, la política monetaria, todo eso, a partir de ahora... Todo en consulta con el Fondo. Todo en consulta con el Fondo, es una cosa... En términos de proyecto de país estamos hoy en la necesidad de que el movimiento obrero tenga una definición en ese sentido, porque como vos bien decís, ya no se trata de posicionar a fulanito, menganito, estamos frente a una situación mucho más compleja, ¿no? Mira, el movimiento obrero en su función o en su nueva constitución tiene que estar inmerso en un proyecto de país, y ese proyecto de país es discutir lo que va a pasar en la Argentina con este gobierno y con lo que está firmando.
Porque el gobierno en definitiva está condicionando un gobierno futuro, firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 36 meses, quiere decir que son 12 de su gestión de gobierno y medio mandato del gobierno que viene. Así es. Y uno cuando lee las cosas a las que se comprometieron, que es a recalibrar el déficit fiscal, a mantener el gasto social, dicen ellos, y en caso que la situación se deteriore, aumentarlo, quiere decir que estar previendo que se va a deteriorar la situación. Se comprometieron a bajar la inflación, a consultas permanentes con el Fondo Monetario para tomar decisiones económicas, se han comprometido a la reducción del gasto público, se han comprometido a bajar el déficit primario de 2,7 a 1,3 en el 2019. El déficit primario hay que explicarle a la gente que lo que es el gasto del Estado, es lo que le ingresa versus el gasto. Acá no contemplan los intereses de la deuda, que sería el déficit total. El déficit total crece mientras el déficit primario baja porque vos bajás los gastos. Y bajás los gastos echando gente y pagando menos. Sí, claro. Van a continuar bajando los subsidios de energía y transporte. Las provincias tienen que acompañar bajando sus déficits. La caída del gasto de salarios que prevé el proyecto dice concretamente que pretenden bajar el gasto de salario de la administración pública del 3,2 al 2,7 en un periodo de tiempo, ¿no? Sí, disminución de personal, congelamiento de vacantes, disminución de la obra pública, nuevas modificaciones al régimen previsional, racionalización del gasto impositivo, y esto es muy cómico, racionalización del gasto impositivo del impuesto a las ganancias corporativas, o sea, los laburantes sigan pagando, las empresas le voy a bajar. Claro. Sí. Prevén incrementar, como dije, el gasto social, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, suspenden la financiación al Tesoro Nacional, entre las cosas es que van a disminuir el stock de EVA también, y claramente ya dijeron que no van a controlar la inflación, porque la meta de inflación del 2017 es 27 y del 2018 mínimo 17%. Hizo cambio flexible, o sea que el panorama con todo lo que se han comprometido es bastante duro, el ajuste va a ser muy duro en la Argentina. Así es, efectivamente. Bueno, Sergio, decíamos que los argentinos el lunes podamos expresar fuertemente nuestra protesta frente a todo lo que está pasando y se pueda abrir una nueva etapa en el movimiento obrero y en el movimiento popular argentino en su conjunto. Te agradecemos mucho tu intervención en el programa. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, han sido muy cordiales. Abrazo grande. Un abrazo, chao.